Otra edición de este programa especial con los protagonistas que estamos haciendo desde casa, con todo esto que está ocurriendo en el mundo. El COVID-19 nos tiene en cuarentena y bueno, nos estamos reinventando y hemos estado conversando con distintos protagonistas de la historia contemporánea de Venezuela, y allí ya ven en pantalla a nuestro entrevistado del día de hoy, es el dirigente sindical, expresidente de la CTV, Carlos Ortega. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ricardo, por esta oportunidad que me brinda en tu programa con los protagonistas, y altamente agradecido realmente compartir con ustedes y con tu radio escucha. Muy bien. Bueno, la primera pregunta que le quiero hacer es si usted considera, o si tuviera la oportunidad de devolver el tiempo, ¿qué no haría el 11 de abril? ¿Qué sí hizo? ¿Qué no haría? ¿Qué no haría? Lo que no haría es actuar en la forma desprendida como lo hice, con una excesiva confianza y no tener la malicia que era necesaria el 11 de abril frente a los acontecimientos que se desarrollaron en el país. Esa excesiva confianza y esa falta de malicia considero que fue uno de los grandes errores que yo, Carlos Ortega, cometí en ese día. Y producto de ello fuimos objeto de una gran traición. ¿Quién lo traicionó? Yo consigo considerando de que allí se manejó, déjame ir un poquito hacia atrás, se manejó un proceso unitario con fuerte, contundente, con muchísimo músculo, porque en ese proceso unitario participaron los diversos sectores de la sociedad civil venezolana, llámese sector empresarial, académico, medios de comunicación, sector laboral, estudiantes, ONG, y pare de contar. Y que ese proceso unitario fue lo que entusiasmó y motivó a la inmensa mayoría o la mayoría del pueblo venezolano, no solamente en la capital de la República, sino al interior del país, a echar del poder al difunto, al señor Chávez. Eso realmente, la gente creyó y nos dio ese voto de confianza en ese 11 de abril, y por eso Chávez tuvo que renunciar. Chávez tuvo que irse del poder. Pero ¿dónde estuvo la traición? La traición estuvo, o el problema estuvo, en un primer lugar, la falta de un operador político. ¿Ok? Porque hasta allí todo estaba listo, preparado, montado, acordado, e inclusive para que parlamentarios del oficialismo, alrededor de 26 o 28, firmaban el acuerdo de apoyar a la Junta, esta Junta de Gobierno, y nombrar al desaparecido Alejandro Armas presidente de la Asamblea Nacional. Todo eso estaba así, ¿no? Se manejó en esos términos. E inclusive, te repito, 26 o 28 parlamentarios del oficialismo apoyaban ese proyecto. De tal manera que frente a ese es un elemento. El otro elemento es el sector militar. El sector militar nunca estuvo de acuerdo. Y yo cuando fui el 12 de abril a Miraflores y me encontré precisamente con los militares, quienes me solicitaron en ese momento, al llegar a Miraflores, que hablara con el señor Carmona, para que Carmona los atendiese, porque no los había atendido o no los había escuchado hasta esa hora. Y había un malestar, un disgusto, en virtud de que Carmona había nombrado como ministro de la Defensa a un almirante, un efectivo de la Armada, y por supuesto había un malestar muy grande en el seno del Ejército, ya que esperaban que el ministro de la Defensa fuese un efectivo del Ejército venezolano. Eso realmente creó
diferencias internas muy fuertes y se produjo lo que todos conocemos. Al no haber acuerdo, eso se volvió allí algo que realmente ni quisiera mencionar, y que eso condujo a que los efectivos militares restituyeran al señor Chávez en el poder. Yo creo que esos dos elementos podemos citarlo como importantes y que contribuyó enormemente y notablemente a que esta gente se mantenga hasta el día de hoy en el poder. Pero no nombró ningún traidor en especial. O sea, que fueron circunstancias y no una persona. No, yo creo que fueron circunstancias. Y si vamos a nombrar personas, yo creo que no es una sola persona. Allí hay varias personas, ¿verdad? Por ejemplo. Por ejemplo, en el sector militar, yo diría que la diferencia la hubo entre aquellos que actuaban directamente al lado de Carmona, identificados plenamente al lado de Carmona, que son ampliamente conocidos todos, y los que estaban en la retaguardia, que en el momento que se produjo la escapada, la huida de Chávez, la salida de Chávez del poder, ellos querían jugar ese rol protagónico. Pero en el fondo, ahí lo que esperaban era, sobre todo el componente militar del ejército, era que el general Vázquez Velázquez fuese nombrado ministro de la Defensa, cuestión que no fue así, ya que se habían nombrado al almirante Ramírez Pérez, ministro de la Defensa, y eso creo realmente un malestar muy grande allí en el seno del componente militar, y ahí están los resultados. ¿Usted pagó para escaparse de la cárcel de Ramo Verde? En lo absoluto. Es más, estoy altamente agradecido con el componente militar, los que se encontraban en esos momentos al frente de la dirección o de Ramo Verde. Yo no le pagué absolutamente ni un céntimo a nadie. ¿Ok? Porque si algo tengo que señalar acá y decir acá, con toda la responsabilidad del caso, es que yo recibí del componente militar, del sector militar, en Ramo Verde y fuera del Ramo Verde, en aquel entonces, demostraciones de aprecio, de cariño, de afecto y de admiración. Más bien ellos comentaban con uno, le comentaban a uno, que no era porque cómo era posible que tanto vagabundo, tanto corrupto, tanto narcotraficante, tantos traidores estuviesen en libertad y haciendo negocio en el seno del gobierno. Y cómo era posible que yo estuviese detenido por delitos, que yo no he cometido ningún delito. Y no he cometido ningún delito porque, en primer lugar, yo no traicioné a mi clase, a mis clases, que son los trabajadores y sus familiares. Los alcances que lograron los trabajadores allí fue producto de una lucha de los trabajadores de abajo de la base, el sindicato de base y federaciones nacionales, conjuntamente con la CTB y sus familiares. Usted tiene... Allí hay lo siguiente. Eso ayudó y contribuyó enormemente a nuestra evasión o fuga de la cárcel del Ramo Verde, conjuntamente con 2 coroneles y un capitán. Y aquellos que pagaron con prisión y que fueron señalados como cómplices de nuestra evasión o de nuestra fuga, puedo decirles con toda la verdad verdadera, que no tuvieron en lo absoluto nada que ver con esa fuga. ¿Usted tiene contacto con políticos en este momento en el país? ¿Con las personas que están al frente de todo esto que se está haciendo en este momento? Yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirte lo siguiente y decirle a quienes ven el programa, escuchan el programa. Este que está aquí, Carlos Ortega, desde que se escapó o desde que me evadí de Ramo Verde, en ningún momento he dejado al lado a mi gente, a mi clase, a los trabajadores, a su familia, al pueblo venezolano. He estado sigo estando muy pendiente de todo lo que acontece en el país. He estado relacionado con los diversos sectores, evidentemente como ayer, de la sociedad, bien con partidos políticos, con la iglesia, con empresarios, con militares en situación de retiro,
e inclusive activo, ¿por qué no? Con estudiantes, con académicos. Nunca he estado desconectado de mi país. Y mientras Carlos Ortega tenga oxígeno y respire, allí estaré, al lado del pueblo venezolano, luchando por restituir o rescatar la libertad y la democracia. ¿Usted tenía conocimiento de la Operación Gedeón o usted no sabía nada de eso? No, realmente no lo sabía. Yo creo que con este golpe lamentable que hemos llevado ahora, que han llevado a estos muchachos, y lo lleva el país, porque lo que ha pasado ahorita con esta acción incide negativamente en el seno de la población venezolana, que se siente en estos momentos frustrada, defraudada, que abriga la esperanza que una alianza cívico-militar pueda sacar a esta gente del poder. Bueno, y no ha sido posible. Y mientras se mantenga esta política de aislamiento o de conducción por un solo canal y no dejarse ayudar, realmente no vamos a llegar a ninguna parte. Y por otro lado, la necesidad, que ha sido siempre mi norte, de unirnos, de integrarnos. Porque vayan ustedes, aquí puede haber diferencias y existen enormes diferencias en el seno del gobierno, de la dictadura. Pero están unidos. El proyecto político lo siguen manejando por un solo canal. Ellos están conscientes, por ejemplo, a nivel dirigencial y de la base, que el alto mando militar y Nicolás Maduro y Diosdado Cabello son los grandes capos de la droga en nuestro país y que son aliados del terrorismo internacional. Sin embargo, independientemente, conscientes ellos de lo que representan estos delincuentes en el poder, siguen unidos, siguen monolíticamente unidos, una unidad monolítica a pesar de esas diferencias. El presidente Guaidó tiene que actuar de una manera distinta, y en la oportunidad que hemos conversado y hemos hablado, y se lo recuerdo en este momento y aprovecho esta oportunidad, le he dicho: presidente, trate por todos los medios actuar con mucha autonomía, con mucha independencia. Usted puede ser militante del partido X, pero usted es el presidente encargado. Usted es el que dirige la política del país. A usted le corresponde la tremenda y enorme responsabilidad de lograr el cambio que requiere Venezuela en estos momentos. Pero mientras usted siga al lado o amarrado frente a los sectores políticos, que algunos de ellos, muchos de ellos, total y plenamente identificados, no son de oposición. Fueron de oposición hasta el 11 de abril del 2002. Pero del 2002 hasta la presente fecha son grandes aliados de la dictadura Castro. Señor Ortega, nos queda muy poco tiempo y en todo lo que ha dicho, necesitaría que me respondiera con más precisión lo que le voy a preguntar. Cuando usted señala que hay colaboracionistas, ¿quiénes son los colaboracionistas? Eso se puede responder en segundos. ¿Quiénes son los colaboracionistas? Los colaboracionistas no es necesario ni nombrarlos. Eso se los conoce todo el mundo. Los venezolanos conocen perfectamente bien quiénes son los colaboracionistas. Los venezolanos conocen perfectamente bien quiénes son los aliados de este régimen. Los venezolanos conocen perfectamente bien quiénes son las individualidades de partidos políticos que son testaferros del gobierno. Dígame una individualidad. Dígame una individualidad. Dígame una. Si estamos hablando de un proceso de unidad y de alianzas, ¿verdad? Desde el punto de vista de oposición, el mensaje que yo estoy dejando acá, y si sabemos que son ampliamente conocidos, no solamente conocidos y reconocidos, que ayer eran unos, como hablando en criollo, eran unas patas en el suelo, y hoy están multimillonarios, gente joven como tú, que ayer no tenían absolutamente nada, y hoy tienen aviones, yates, cuentas en el exterior. No, esto es un desastre. Usted decía que, por ejemplo, hay gente joven que se ha hecho millonaria, que tiene aviones, que tiene mucho dinero. Una persona que se haya hecho millonaria, joven, que sea colaboracionista con el gobierno y que se haga pasar por opositor, ¿quién sería?
Hay varios, ¿viste? No es uno solo. Son varios. Dígame uno, dígame uno. Son varios, son varios. No insista porque no te lo voy a dar. Ustedes, el país, conocen perfectamente bien quiénes son y dónde están. ¿Y en qué trabaja usted? Yo doy los nombres que... Ok, perfecto. Ya noto los nombres. Que no lo quiere decir. Los conoce. El país conoce quiénes son. Muy bien. Usted ha dicho que el exilio no es fácil. ¿Cómo han sido esos 13 años que usted tiene en Perú? Bueno, yo he trabajado, por cierto, que una oportunidad Maduro, en varias oportunidades, intenté un tono burlón, porque yo estaba trabajando en una ayudante en un camión de transporte, una gandola, y él se burlaba por ello. Palabras más, palabras menos. Ahí está Carlos Ortega, fíjate, trabajando de ayudante de un camión, una gandola. Bastante que yo le aconsejé. Que eso es indigno. Estoy trabajando. Y trabajé, porque recuerdo, yo vengo del componente del petrolero y trabajé como asistente en algunas empresas petroleras en el Perú y en el propio estado y en Estados Unidos también. ¿Ok? Ahora, y por supuesto, una vez que se sufre la caída de los precios petroleros, todo esto se cayó, se derrumbó todo. Y de allí en adelante las cosas han sido un tanto difíciles, pero gracias a Dios tengo amigos y tengo familia y quienes en un momento dado, en una situación difícil que se me pueda presentar, me tienden la mano. Pero yo nunca he dejado de trabajar. Yo nunca he sido vago. Usted recientemente decía que había la posibilidad de que el gobierno metiera preso a Juan Guaidó. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Sigue creyéndolo? Las fuentes que quizás usted consulta, quise decir, aquí en Venezuela, ¿se lo han reiterado en oportunidades? Yo sí creo. Hay amigos, compañeros de oposición que consideran que no. Yo sí creo que sí. En un momento dado, Guaidó puede ser detenido. O puede ser detenido o enviado al exilio. Y eso no lo puede descartar. Es más, si tú ves las últimas declaraciones de algunos personeros de la dictadura, ya piden, ya solicitan que se le abra el juicio o que se detenga a Guaidó. Ahora, por supuesto que yo no juego ni espero de que Guaidó sea detenido. Ni Guaidó ni ningún otro venezolano sea detenido y sometido a las torturas e inclusive hasta la desaparición física. No. Yo lo que aspiro y espero es que esto se acabe definitivamente. Pero esa posibilidad, sigo insistiendo, no la puedes descartar. No solamente eso, yo iría más allá. La vida del propio Guaidó está en juego. ¿Usted cree que se atrevería? Entiendan de una vez por todas. Tú tienes al frente, tú no tienes a unos demócratas, tú no tienes una democracia. La política en Venezuela no se maneja hoy como se manejó en el pasado, que se respetaba a la gente, que la vida de los venezolanos no vale absolutamente nada, que estos son unos asesinos, criminales, no les importa absolutamente nada. Si tienen que liquidarte, te liquidan. Si tienen que liquidar a tu mamá, a un hermano, a quien sea, un familiar, lo hacen. Son unos asesinos. O sea, que en ese sentido, y yo lo entiendo también perfectamente bien, que hay algunas cosas que no se dan y no se explican, y sí tienen una explicación del temor, y en virtud también de ese vacío de liderazgo que existe en el país, del temor de la gente de salir a la calle, de protestar, porque ese terrorismo de Estado que aplicó del difunto hasta la presente fecha y con Maduro, ahora
surtió efecto y la gente tiene temor, la gente tiene miedo. Máximo, como estamos nosotros rodeados de ¿qué? De narcotraficantes y terroristas, del ELN y de la FARC, que tienen como 15 estados tomados en Venezuela, de Irán, que ya constituyó una plataforma política ya en Venezuela, de los rusos y de los chinos. ¿De qué estamos hablando, por favor? Entonces, señor Ortega, dígame. no, que se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Le agradezco muchísimo que de verdad nos haya concedido esta entrevista y que haya permitido, pues, que el público escuche respuestas a preguntas que muchos se deben estar haciendo. Así que muchas gracias, de verdad. Pendiente una respuesta que me comprometo contigo que próximamente vas a tener no uno, unos cuantos nombres. Seguro. Gracias, muy amable. No, gracias a ti. Gracias a ustedes.